con el tema del día. A propósito ya de que hace unos días se viene tratando el tema del aumento de pasajes en las rutas urbanas y suburbanas. Choferes anuncian aumento de pasaje en rutas urbanas y suburbanas de San Francisco de Macorís. A partir de este viernes, los usuarios del transporte público en San Francisco de Macorís deberán pagar un aumento en el precio del pasaje. Según informaron dirigentes de las diferentes rutas urbanas de la ciudad, el incremento será de 10 pesos, pero para las rutas suburbanas y 5 pesos para las rutas urbanas, lo que eleva el pasaje urbano de 35 a 40 pesos. Y el suburbano en igual o mayor proporción dependiendo del trayecto, es decir, que será como por zona. Los representantes del sector transporte se excusaron ante la población, señalando que la decisión fue tomada debido al constante aumento de los costos operativos, como los neumáticos, aceites, repuestos, combustibles y otros insumos necesarios para el mantenimiento de las unidades. Sabemos que esta medida afecta a los pasajeros, pero también nosotros estamos sintiendo una presión económica insostenible. Hemos aguantado mucho, pero ya no podemos más, expresaron algunos choferes al justificar el alza. A propósito de este aumento que impacta directamente en los bolsillos de los ciudadanos que usan transporte público, ponemos en pantalla la pregunta del día. ¿Qué opina usted al respecto? La pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con el aumento de 5 y 10 pesos en el pasaje del transporte público en San Francisco de Macorís? Adelante, José Manuel. Bueno, decía una persona ayer hablando sobre el tema que para los choferes cualquier pretexto es bueno para subir los pasajes. Es un golpe, digamos, rudo para la economía de muchas personas que se ven obligadas a utilizar este tipo de transporte aquí en San Francisco de Macorís. Cualquiera diría, bueno, 5, 10 pesos, qué cosas, pero cuando estamos hablando de que el pasaje ya está a 40 y a 50 pesos, cuando hace unos pocos años, con 25 o 30 pesos, uno podía movilizarse a través de la ciudad por las diferentes rutas, es mucho decir. Aquí no aclara más o menos qué tanto, o sea, qué fue lo que llevó a los choferes al aumento. Algunos aducen que el ligero aumento a los precios de los combustibles, la mayoría utilizan gas propano, otros al aumento de las piezas, los costos de mantenimiento de los vehículos, pero entonces vemos que una buena parte de los vehículos que ejercen como vehículos de transporte público aquí en San Francisco de Macorís son chatarra. O sea que los remiendos que le hacen para mantenerlos en movimiento no puede ser que sean tan costosos como ellos aducen y que eso justifique aumentos en el pasaje y en las rutas. Si a esto sumamos también de que no se han abierto, digamos, rutas nuevas o no se ha mejorado el servicio de transporte en general en San Francisco de Macorís, no veo que haya una justificación así per se para subir los costos del pasaje de esa manera. Entonces, hay algo también que me decía esa persona ayer conversando sobre el tema, de que no es que le suben, qué sé yo, 1 peso, 2, 5 y 10 pesos de un tiro. Está bien de que la moneda dominicana está devaluada, pero caramba, esas son alzas que son demasiado, son desproporcionadas. Y pensando en las personas que tienen que a veces tomar 4 o 5 vehículos de transporte público diario para poder trasladarse de sus hogares hacia el trabajo y viceversa, o hacia sus diligencias en la ciudad y viceversa, es un golpe muy duro a la economía de esas personas. Hay que reajustar entonces presupuestos, hay que ver cómo los chelitos se manejan de modo que el pasaje no se vea afectado y hay que asumir. Los choferes, los sindicatos tienen, bueno, la sartén por el mango en este caso, porque inclusive
imponen sus precios de manera arbitraria sin siquiera avisar. La gente a veces llega con el dinero justo en las manos para transportarse con lo que tiene de pasaje o con lo que habitualmente usaba para pasaje y se encuentran de que, mira hermano, subió. Ya no es así. Entonces, no sé, o sea, a veces no sé en qué piensan los choferes a nivel individual, los sindicatos que los aglutinan para poder hacer estos aumentos sin, digamos, sin ningún control, sin ninguna supervisión y a veces sin aterrizar en la realidad de sus usuarios, que son los que al final terminan asumiendo esas alzas y pagando ese dinero porque hay que moverse. Y es la única forma de que miles de personas tienen de trasladarse a través de la ciudad. Aquí teníamos recientemente al subdirector de Intrant, el buen amigo Canela. Entonces, él hablaba sobre los impuestos y sobre aumentar el costo un 5% al costo de los vehículos para ese impuesto, sumarlo a la reparación y el mantenimiento de los caminos, calles. Ok. Si esas alzas, por ejemplo, de impuestos, también se aplicaran para subsidiar o para subsanar, en cierto modo, el costo del transporte público, bueno, también funcionaría muy bien. Pero todo esto termina afectando a un solo grupo, que es al usuario final. Tanto al que compra, al que adquiere vehículos, como al que tiene que verse obligado a utilizar el transporte público. Entonces, si de seguir subiendo el costo de adquisición de los vehículos, ya sea nuevo o usado, más personas van a ir entrando al sistema de transporte público. Entonces esas personas van a tener que enfrentar esas alzas. Toda subida de precios, toda alza termina a la larga o a la corta afectando al usuario. Está bien de que hay que hacer que el negocio sea rentable, pero hay otras formas, creo, de hacer que el negocio del transporte público sea rentable para los choferes, para los sindicatos, y no necesariamente cargando al pueblo con más costos que ya de por sí está muy cargado. Muy bien, gracias, José Manuel Yerjan. Gracias. Estoy buscando precisamente aquí una fotografía que tomé precisamente en julio del año 2024. A ver si la puedo compartir. Miren, la pregunta sería, ¿no? Lo del pasaje. Eso se veía venir. ¿Qué es lo que no ha subido en la República Dominicana? Tal vez alguien puede llamarnos y respondernos esa pregunta. Porque quizá usted no se da cuenta. Bueno, la gente se da cuenta cuando va al supermercado. Que los precios hoy están de una manera y mañana están de otra. Cada 10 días es un golpe en el cuello que nos dan subiendo y subiendo. Pese a que yo escuché a un empresario local en algún momento decir que no había subido los productos. Incluso me hubiese gustado que la producción lo invitara para escucharlo y ver cuál es el fundamento, cuál es el argumento. Porque yo guardo la factura. Tengo una caja de factura, a mí me encanta eso. Y yo le puedo decir a cómo estaba cada producto que yo consumo en cada mes. Cada mes, desde el año 2017 para acá. Tengo cajas organizadas por meses. Entonces, eso me permite hacer un análisis completito. Dice, bueno, ¿a cómo estaba la libra de carne molida de res? Para ponerle un ejemplo, 140 pesos. La especial, búsquenla ahora, rondando los 300 pesos. Entonces, es lo que le digo respecto de la situación económica de la República Dominicana, ¿qué es lo que no ha subido? Recuerden que le advertí que iban a subir los colegios. Vayan a los colegios. Todos han subido. Todos. El que no subió 500, subió 800. 2000. 2000.
¿Por qué? Porque, señores, que la carga siempre la va a terminar pagando el pueblo. Y ellos, los choferes, saben, porque ha subido la goma, ha subido el combustible. Ciertamente ellos consumen gas, pero el gas subió 4 pesos hace un par de fines de semana. Entonces, obligatoriamente le van a cargar eso al consumidor final. Pero eso no se termina ahí. Los alquileres han subido. Y va a seguir subiendo todo. Escúchenlo. Yo dije en mayo, lo tengo anotado aquí, yo dije en mayo de este año que el país estaba en crisis. Lo que pasa es que aquí todo se toma por la ligera, pues aquí nadie investiga nada y creen que uno está inventando. Le dije que estaba en crisis el país y ahora que ustedes van a sentir el tablazo, porque ahora viene la reforma fiscal sí o sí. La colocación de Magín Díaz, que es un técnico, es una anestesia para que él, que es un genio, busque la forma de inyectar la reforma fiscal y que el país no la sienta o no se dé cuenta. Pero ese tablazo viene, ese nombramiento, si lo pueden colocar, muchachos, ese nombramiento de esos 6 viceministros, incluyendo uno que ya estaba en presupuesto, es precisamente preparando el equipo. Ustedes verán lo que viene ahora. Y ustedes le suman a eso, en el caso de San Francisco de Macorís, que cuando usted va al ayuntamiento, un registro de un documento que antes costaba 100 pesos, para citar un ejemplo, es un disparate, pero bien, ya no cuesta 100, cuesta 200, es decir que subió. Y a propósito de los choferes, que en el 2020, julio de 2024, 24 de julio de 2024, yo tomé esa fotografía porque yo digo, ¿cómo es posible que a los choferes, o que el gobierno permita eso? Esa guagua que va ahí, Toyota, es de carga, pero esa carga de atrás, esa cama que tiene atrás, no es para cargar personas, es para cargar objetos. Precisamente la ley de tránsito lo prohíbe prohíbe. eso. Eso es para que ustedes vean en el disparate de país, o no de país, sino de organización que tenemos en el país y de dirigentes que tenemos en nuestro país. Si la propia ley dice que usted no puede montar una gente ahí detrás en esa cama, ponga la imagen, señores. ¿Cómo es posible que le permitamos a choferes que transiten y que el transporte público sea con ese tipo de guagua? En algunos aspectos. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que hay que cargar, sí, pues móntamelo adelante. Y atrás tú me vas a montar los objetos, como hacen esta gente de Villarriba y de Nagua. Y si no, el gobierno es el que tiene que propiciar que ellos cambien eso, para que haya guagua de carga para los objetos y vehículos, por ejemplo, como hay muchos que lo han hecho, minibús para, o microbús para los pasajeros. Eso no debe ser. El transporte interurbano ha mejorado su flota de vehículos, es evidente. Pero algunas. Pero entonces, a nivel local, en las rutas urbanas, todavía siguen circulando. Claro, y eso no debería ser, porque es la ley que lo prohíbe. En condiciones paupérrimas. Sí, sí. No, Con unos hierros. Mira, esa gente que van ahí en la guagua, pongan la imagen. Se nubló y llovió. ¿Qué pasa? Coño, ¿se van a mojar todo? Entonces eso no debe ser. Eso es infrahumano. Eso tenemos que ya mejorarlo. Y respecto del alza de los pasajes, yo diría, siendo individualista como es la mayoría del dominicano, problema de ustedes, yo no pago pasaje. Pero no debe ser. Pero yo le digo, tranquilo, que eso es un disparate para lo que viene. Porque aquí, además de que ya todo subió, todo va a volver a subir y va a seguir subiendo porque el país está en crisis. En crisis. Por eso ustedes ven, bueno, pues lo dijo aquí un legislador, ahí me lo dijo, ahí. El gobierno está quebrado, me dijo. Un legislador del PRM, aquí en este estudio, ahí. Me voy a reservar el nombre por respeto, pero me dijo, lo que pasa es que el gobierno está quebrado. Y si es él, que es una persona cercana al presidente, muy cercano al presidente de esta provincia, entonces yo tengo que tomarlo como bueno y válido y ver también el comportamiento social que lleva, el comportamiento que lleva el gobierno. Están desesperados porque no tienen dinero, porque lo han invertido todo en nombrar botellas y repartirlo en publicidad, haciendo gente multimillonarios, y ahora no tienen cuarto y por eso te deben los préstamos. Así que bien por los choferes que hayan subido, porque todo está subiendo,
y usted prepárese, el de abajo, porque el de arriba lo que hace es que sigue multiplicando. Prepárese para el tablazo, que prontamente lo estaremos viendo. Anoten la fecha, pero Lo que anoten. decía mi amigo ayer, que los afectados son los últimos que estamos en la cadena Claro, alimenticia. nosotros. O sea, el usuario final es el que carga con todo. Y eso, ahí es que está mal. Gracias, Yerjan. Muy fuerte, muy fuerte. Quizás se escucha poco, como decían ustedes, 5 o 10 pesos. Pero para la persona que cada día debe de trasladarse 2 pasajes, 3 pasajes, que tiene un nivel de gasto por encima de lo que gana en un empleo pequeño, mediano, y que de manera constante se le está aumentando, de manera constante y de a paso, y sutil. Cuando tú vienes a observar, señores, usted está trabajando siquiera para comer. Y esto es una realidad, esto no es exageración, esto no es ser pesimista. Si usted se pone a hacer el cálculo de lo que usted consume, estamos hablando a nivel de empleos pequeños, medianos. Los informales ni decir. ¿Qué es la mayoría? Es el gran porcentaje en esta población dominicana. La productividad informal, micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el fuerte de la economía dominicana. Y en esos renglones tú tienes la mayor cantidad de trabajadores. Y esa gran cantidad de trabajadores devengan sueldos mínimos o sueldos medianos que andan entre 20 y 24 mil pesos. Cuando usted suma, resta lo que cuesta un alquiler, señores, los alquileres aquí están por el cielo. Usted no encuentra una casa en 5 mil, 8 mil, 10 mil pesos, mínimamente decente. Si usted no paga entre 16, ni vamos a subir ya de ese monto hacia adelante porque quizás es otro acceso. Pero si usted no paga mínimamente 16 mil pesos en zonas normales, no estamos hablando de zonas quizás más exclusivas, usted no se muda. En el fin del mundo, Cristo Rey, Salvador, si usted no paga 8 o 10 mil pesos por una casa y usted sabe lo que significan esas comunidades, el nivel de riesgo, de inseguridad, de lejanía, zonas con niveles de pobreza importantes. Si usted no paga ese monto, entre los 10 mil pesos, usted no se muda. Señores, si estamos hablando de zonas vulnerables. Y se supone que quienes viven ahí no tienen un nivel adquisitivo elevado. Si trabajan en salario en empresas formales o informales, su sueldo, me imagino, no aumenta. Me imagino no, porque eso es lo que está establecido en la tabla. No pasa de los 15 mil o 16 mil pesos. Cuando usted hace esta tablita, póngale casa a 8 o 10 mil pesos. Y estoy siendo conservadora. 8 o 10 mil pesos en las zonas más vulnerables. Por ahí usted lo puede, pero ya usted se puede imaginar. Estamos hablando que para usted salir de ahí, si usted trabaja de noche o muy temprano en la mañana, corre el riesgo de que lo puedan ser atracado, que usted no puede dejar a su niño solo porque le puede pasar, porque hay niveles de inseguridad más elevados que en otros lados. Entonces tú tienes que una casa, una casita, un apartamentico te cuesta entre 8 o 10 mil pesos. No estoy hablando del centro de la ciudad. ¿Cuánto se paga ahí, donde tú vives? 15. 15. Y aumentaron. Como 15. Y no estamos hablando de zonas con niveles. Entonces usted hace esa tablita que yo no sé si la gente tiende a llevar sus cuentas, como Yerjan, no, pero por lo menos mínimamente. Póngale 10 mil pesos una casa, 8 mil. Ya usted tiene la mitad del sueldo. Hay gente que trabaja y que tiene que coger la quincena para pagar su casa o el fin de mes, que es donde mayormente se paga.
Cuando usted suma comida, señores, en supermercado, yo siempre he dicho que la gente hace magia o hacemos magia. Porque si usted se pone a sumar lo que se gasta en supermercado en una casa de 2 familias, en un hogar de 3 personas, no estoy poniendo de 4 ni de 5, de una familia un poquito más numerosa. Póngale de 3. Cuando usted suma el alquiler, cuando suma el supermercado, la energía eléctrica que te la han Que aumentado también de manera desconsiderada. La aumentan ahora en verano, que eso da gusto. Sí, la aumentan de manera desproporcional Gusto para simplemente ellos. porque es verano. Cuando usted suma los servicios, los medicamentos, lo que significa llevar a un niño o un adulto a un médico, y las recetas ni decir, el aumento de los seguros médicos, el aumento del seguro de ley que está extremadamente alto, eso costaba 1,000 y pico de pesos, señores. Cuando tú sumas todo esto, el gas propano lo aumentaron hace unos días. También. O sea, cuando tú sumas todos los aumentos que se está teniendo o que estamos teniendo en la República Dominicana, y no mencioné el aumento de la comida como tal. Y hace unos 4 o 5 días el presidente refirió que el sueldo mínimo daba para el doble de lo que daba en años atrás. El sueldo mínimo al momento anda en los 15,000, que se supone que debe de aumentar en su segunda etapa, y los pequeños y medianos o las microempresas que se lo lleve quien lo trajo. Al punto que es que lo que ha pasado, que las empresas están disminuyendo su personal. Y si salen de un empleado o el empleado decide ir, prefieren quedarse así. Y esto por consecuencia disminuye las oportunidades y capacidad de empleo de las instituciones. Mira, Carolina. Oye, es una locura Porque lo que que sube está todo. pasando. Con el Todo sueldo, te sube. con el sueldo sube la TCS, sube doble sueldo, sube vacaciones, sube todo. Vamos a saludar a José Manuel para que Claro. tengas la palabra. Francis. Un momentito, Sí, para que a Francis se Francis. una al panel. Buenos días, Francis, bienvenido. Buenas, Carolina, José Manuel, Yerjan y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas, y sobre todo estas. Yo soy Francis Rodríguez. A José Manuel va a referir algo. Sí, te iba a decir que un amigo economista, cuando el gobierno anunció los aumentos salariales, dijo que el gobierno en cierto modo estaba cometiendo un error porque los aumentos de salario son una medida inflacionaria. Claro. ¿Inflacionaria por qué? Porque las empresas entonces tienen que reajustarse a la realidad de esos nuevos salarios, tienen o que disminuir su personal o obtener mayores ingresos para poder enfrentar esas alzas salariales. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, por eso es que vemos que inmediatamente hay un aumento de salario, comienzan las alzas a perseguir ese aumento. Claro. Sí, eso es. Entonces, ¿en qué estamos? Si se hace un aumento salarial, que no es quizás con la rapidez que suben los precios de los servicios, de los alimentos, del consumo, vemos esta clase de cosas, esta clase de problemas para las personas que sobreviven con un sueldo Es y que de insostenible. inmediato ese aumento es absorbido por todas las alzas y los reacomodamientos de la economía. Francis, Bueno, yo creo que ustedes recuerdan, ya Claro. me señaló, que a veces cuando me hablan del entusiasmo y el pueblo aplaudiendo de que le están aumentando los salarios, yo digo, yo no sé si reír o llorar. Por eso. Es una mentira piadosa, o ¿cómo lo pondríamos? Como el negocio del capaperro. Mira, Exacto. por lo general los aumentos negocio son medidas del capa- populistas. ¿Eh? Son populistas. El negocio del capaperro. La verdad es que ahora mismo no encuentro forma de evitar
o de callar o de mirar solamente la actitud de los choferes, porque realmente estamos patas arriba. Y hay algo, hay un principio que yo le estaba buscando, que es la capacidad contributiva. Eso se refiere a nosotros y a las empresas. Y es lo que pasa con el análisis que voy a hacer más adelante respecto a la medida que ha anunciado la alcaldía, que en principio yo mismo me confundí, pensé que había asumido y había aclarado su situación con respecto a la aplicación de la norma, que tiene que ser a partir de la fecha del 11/24, y que las deudas que existen deben ser cobradas tal cual la encuentra la nueva ordenanza. Es decir, que no puede el ayuntamiento, para mí en la rueda de prensa entendía que estaba haciendo acopio de cumplir él con la Constitución y las normas, de no aplicar retroactivamente valores que se han producido hoy. Exacto. Valores que se han producido hoy a raíz de la ordenanza. Pero lo voy a ampliar más adelante en el análisis. Pero la capacidad contributiva que pueda tener cada dominicano está sujeta a cuál aumento se pretenda hacer desde el Estado. Los arbitrios son del municipio, pero los impuestos son del Estado, y el Estado solo puede aplicar tasas si lo ha ordenado el Congreso. Pero ¿qué ha pasado? Yo siento que en este momento funcionarios y cabeza de instituciones, que son instituciones que prestan un servicio y a la vez recaudan alguna tasa, le han dicho: búsquensela como pueda, que el pueblo no se está dando cuenta. Búsquensela como pueda. En cambio, el pueblo tiene mecanismos. Primero, no pagar, porque ni la resolución está por encima de la ley. En esas instituciones que han aplicado mecánicamente, porque no existe consejo en esas instituciones. A veces son instituciones unipersonal, que hay un ministro o un director y un subdirector. Y ellos melaganariamente aparecen con nuevas tasas. Entonces yo por eso digo, no sé si abordar el tema de la aplicación de un aumento por parte de los choferes cuando a todos nos están atacando el bolsillo. Claro. Y eso que decía José Manuel, son medidas inflacionarias. Ejemplo, en mi análisis, yo tengo aquí una notita. El ayuntamiento no presentó, conjuntamente con su plan de aumento, un estudio técnico financiero en la ordenanza que justifique ese aumento con base en inflación, estructura de costo y mejora en los servicios municipales. No existe ningún estudio. Que eso estaba barato. Pero ¿qué le está causando a la clase media baja y al comercio cuando le dice, en vez de tú pagar anualmente 4,000 pesos, tú vas a pagar 40,000 pesos como si fuera un IPI? Y si tú equiparas el costo de uso por arrendamiento de ese solar con lo que paga cada persona cuando sobrepasan los 10 millones y tantos millones de pesos de IPI, que es el 1, paga la mitad o el 50% en marzo y el 50% restante en septiembre. Entonces, todas estas son medidas inflacionarias, como resulta cuando te hablan del aumento. A mí no me gusta escuchar aumento de precio. ¿Por qué? De salario. Porque nunca ha habido un proyecto, con excepción de los años 90 y por allá, y de los principios de los 2000, en que el salario verdaderamente tenía una calidad porque los precios estaban estables. Y me permitía realmente comprar algo más. Pero eso es ya historia.
Entonces los choferes no quito que no tengan, no le quito la razón Claro. en su sector Es que la tienen. aplicar ciertas medidas de salvaguardia y el gobierno que lo entienda que es al bolsillo de nosotros que le está atacando. Como ellos en los impuestos, muchos de ellos se están aplicando de forma paralela, que ha sido más necesario que nunca el abocarse a una reforma fiscal integral que aclare Francia, antes de el que tú... sistema contributivo Ajá. o tributario del país. Antes de concluir el tema, miren, anoten este dato. La modificación a la ley de compras y contrataciones, Eso es un que se, fiasco. ¿verdad? Que le En vez de avanzar atrás. Sí, que le permite a cualquier institución contratar publicidad sin licitación. Viene, ¿por qué? Porque ahora el Estado, óiganlo bien lo que le estoy diciendo, Campaña. necesita seguir comprando más comunicadores y más medios. Y lo van a hacer de manera directa. Comprando gente, ¿para qué? Para anestesiar y que las informaciones importantes de este país, las que le duelen al pueblo, no salgan. Y si salen, sean maquilladas. Y ahorita yo le voy a dar una prueba de eso, de 2 periódicos que publican la misma información con una dirección totalmente contraria. Ahorita ustedes lo van a ver, quédense ahí. Y ahorita en mi tema, ustedes van a ver de qué manera Muy se bien. manipula la información. Vamos.